Queridas amigas y amigos, sean todos ustedes bienvenidos aquí a un nuevo programa en Contracultura News, el espacio que tenemos para revisar las principales noticias de la jornada de los últimos días que han ido marcando claramente una tendencia. Estamos aquí para revisar eso y mucho más el día de hoy. Tenemos un episodio muy recargado con muchísima información, así que les doy la bienvenida a todos aquellos que han llegado aquí al programa, a quienes se vienen integrando hace poco para que hagamos este resumen con las principales noticias y puedan hacerse una perspectiva más real de algunas de las cosas que están sucediendo. Después de este pequeño corte comercial, ya volvemos. Quédense muy atentos. Bueno, estamos aquí de vuelta para revisar las principales noticias justamente aquí en Contracultura News. Le doy a todos la más cordial bienvenida y les deseo a todos una muy feliz Navidad en estos últimos episodios que estamos haciendo durante este año, cuando hoy es miércoles 23 de diciembre del año 2020. Bueno, vamos a pasar a revisar inmediatamente las principales noticias porque una universidad ha desarrollado un sistema de precognición para detener, según ellos, la desinformación en las redes sociales. Hablan de cómo evitar, por ejemplo, que las molestas teorías de conspiración, información que no les gusta, ganen tracción en línea. Y se ha convertido todo esto en una preocupación número uno de los señores de las redes sociales. Ahora todo esto puede tener una solución. Según investigadores de la Universidad de Sheffield en el Reino Unido, han desarrollado un sistema de precognición que, según dicen, puede predecir quién difundirá desinformación en línea antes de que incluso lo hagan. Bueno, este algoritmo está basado en inteligencia artificial, por supuesto, y puede predecir con precisión en un 79,7% según ellos que usuarios de Twitter es probable que compartan contenido de fuentes de noticias poco fiables antes de que realmente lo hagan, afirma un comunicado de prensa. Este algoritmo funciona identificando primero qué usuarios de Twitter en su mayoría tuitean sobre política o religión, por ejemplo, en comparación con aquellos que solo comparten selfies y tonterías sin ningún sentido. Bueno, otro factor que tiene en cuenta este algoritmo es que los usuarios de Twitter que compartan desinformación utilizan un lenguaje descortés con más frecuencia que los usuarios que comparten fuentes de noticias fiables según esta noticia. Bueno, esta investigación se basó en agrupar a los usuarios de Twitter en dos categorías: aquellos que han compartido fuentes de noticias poco fiables y aquellos que solo comparten historias de fuentes de noticias fiables. No hay una explicación de qué es una fuente de noticias confiable y qué constituye no confiable, por lo que aparentemente fue decidido por el personal de la universidad. Probablemente puedas adivinar tú cómo te fue en este test. Todo esto según reporta un artículo de Infowars.com. Bueno, los investigadores también dicen que quienes difunden desinformación usan más a menudo palabras como, por ejemplo, liberal, gobierno, medios de comunicación y a menudo mencionan la palabra Islam. Bueno, todo esto tiene que ver con ayudar a los gobiernos y a las empresas de redes sociales a diseñar modelos más eficaces, según dicen ellos, para abordar la propagación de la desinformación. En otras palabras, esto va a ayudar a Facebook y a Twitter a censurar a las personas que difunden información que no quieren dentro de sus plataformas. Las redes sociales se han convertido en la plataforma principal para difundir la desinformación que está teniendo un gran impacto en la sociedad y puede influir en el juicio de las personas sobre lo que está sucediendo en el mundo que las rodea, dijo el doctor Nikos Aletras, un profesor de procesamiento de lenguaje natural de la Universidad de Sheffield. Censurar a las personas con opiniones que no te gustan es también una forma muy eficaz de influir en la sociedad, como han descubierto dictadores, déspotas y enemigos de la libertad de expresión a lo largo de toda la historia. Así que aquí no tenemos absolutamente nada nuevo. Bueno, otra noticia que es muy importante porque hay que seguir dándole cobertura a algunas de las cosas que han ido pasando. Un submarino de la Armada israelí se dice que cruzó visiblemente el canal de Suez por encima del agua la semana pasada, en lo que se considera una demostración de fuerza dirigida contra Irán, informó Can News, una emisora pública, el lunes por la noche. Bueno, según estos informes, los funcionarios de inteligencia árabes habían confirmado a Can News que el submarino de la Armada israelí emergió y se enfrentó a las aguas del Golfo Pérsico, que se encuentra justamente al otro lado de Arabia Saudita. Todo esto en un acto deliberado, según informaron, aprobado además por Egipto y supuestamente con la intención de enviar un mensaje al líder supremo de Irán. Bueno, el año 2020 ha sido un año como ningún otro. Todo lo que sabemos
todo en lo que confiamos y todo en lo que llegamos a confiar ha cambiado de alguna manera. No ha habido ningún comentario oficial de las Fuerzas de Defensa de Israel y las FDI dicen que no responde a informes de este tipo. Bueno, ¿por qué es importante esta noticia? Porque anteriormente, el 21 de diciembre, el jefe del Estado Mayor de las FDI, Aviv Kojavi, advirtió a Teherán que no atacará a Israel y prometió que el Estado judío tomaría represalias energéticas contra cualquier movimiento agresivo. Recientemente hemos escuchado un aumento de las amenazas de Irán contra el Estado de Israel. Si Irán y sus socios miembros del eje radical Irán, Siria, Hezbollah y grupos terroristas palestinos, ya sea en el primer círculo de los estados o en el segundo, llevan a cabo acciones en contra de Israel, descubrirán que su asociación es muy costosa. Kojavi fue citado por el Times de Israel en una ceremonia militar. Además, añadió lo siguiente: las FDI atacarán enérgicamente a cualquier que participe de cerca o de lejos en actividades contra el Estado de Israel o contra objetivos israelíes. Lo digo claramente y describo la situación tal como es. La respuesta y todos los planes se han preparado y se han practicado. Bueno, todo este movimiento que se ha informado por parte de la Armada de las FDI se produce cuando un submarino estadounidense emprendió además una maniobra similar el día lunes. La Marina de los Estados Unidos confirmó que el submarino de misiles guiados USS Georgia ingresó al Golfo Pérsico a través del Estrecho de Hormuz el 21 de diciembre, acompañado por 2 buques de guerra estadounidenses, cruceros de misiles guiados, el USS Port Royal y el USS Philippine Sea. Todo esto en medio de las tensiones con Irán. Se publicaron algunas fotos de esto de parte de la Armada norteamericana, el US Navy, fotos en el Twitter dando cuenta del tránsito de estos buques de guerra, estos submarinos, además en el estrecho de Hormuz. Así que todo esto además lo confirmó un funcionario de la Marina de los Estados Unidos a Fox News y dijo que los últimos movimientos en el Golfo Pérsico habían sido planeados desde hace mucho tiempo, antes del próximo aniversario del asesinato del alto general israelí Qasem Soleimani, el jefe del Quds del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. Recordemos que todo esto fue el 3 de enero del 2020 y fue realizado este ataque contra Soleimani por un dron estadounidense. Bueno, según además este funcionario estadounidense, todas estas maniobras no fueron en respuesta al ataque con cohetes contra el complejo de la embajada estadounidense en Bagdad el día domingo. Así que, según este comunicado de la Marina de los Estados Unidos, acompañado además de estas fotos que les contaba del buque USS Georgia, un buque de superficie que puede transportar 154 misiles de crucero Tomahawk y 66 soldados, además de fuerzas especiales, según se informó. La Marina además advirtió que la maniobra militar busca demostrar el compromiso de Estados Unidos con los socios regionales y la seguridad marítima con un espectro completo de capacidades para permanecer listos para defenderse de cualquier amenaza y en cualquier momento. Los oficiales estadounidenses militares han estado preocupados por un posible ataque de Irán para vengar el asesinato de Soleimani en un ataque con aviones no tripulados estadounidenses cerca del aeropuerto de Bagdad, en Irak, a principios de enero, como recordarán. Bueno, el comandante, por su parte, en jefe de la Guardia Revolucionaria de Irán, Hossein Salami, dijo en septiembre en el sitio web de la Guardia de Teherán que vengará el asesinato de su principal comandante, el general Qasem Soleimani, en Estados Unidos, atacando a los involucrados en una represalia que él llamó de honorable. Bueno, todo esto está sucediendo en un contexto del aumento de las tensiones en Irán. Esta demostración de fuerza en el Golfo Pérsico se produce en medio de un aumento de las tensiones con Irán después de que el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, culpara a las milicias respaldadas por Irán por un ataque con cohetes contra el complejo de la Embajada de Estados Unidos en Bagdad este 20 de diciembre. Este ataque dejó al menos un civil local muerto, mientras que ningún personal de la embajada resultó muerto o herido. Todo esto según el medio NPR, que citó fuentes diplomáticas estadounidenses. Bueno, en su declaración, además, la embajada de Estados Unidos, porque es importante saber qué fue lo que dijo, esta embajada en Bagdad criticó el ataque como una violación del derecho internacional y un asalto a la soberanía del gobierno iraquí, y pidió además a los líderes políticos y gubernamentales iraquíes que responsabilicen a los responsables. Mike Pompeo hizo algo muy similar el día domingo y denunció
dijo, Estados Unidos condena enérgicamente el último ataque de las milicias respaldadas por Irán en la zona internacional de Bagdad. Bueno, y en otra noticia muy importante y que da cuenta de muchas de las cosas que están sucediendo ahora y cómo se está moldeando toda esta historia, bueno, resulta que el gobierno británico nuevamente ha hecho noticia, porque esta vez ha contratado empresas para fabricar pasaportes de libertad, los llamados Freedom Pass, todos estos pasaportes de libertad COVID. Bueno, ¿cómo lo ha hecho? Ha contratado dos empresas para desarrollar estos pasaportes de la libertad de COVID que se van a utilizar para segregar a la sociedad entre los que han sido examinados o vacunados contra COVID y aquellos que no lo han hecho. Si bien el gobierno sigue diciendo que no introducirá dicho sistema, porque recordemos que eso fue lo que dijo, que ni siquiera esto estaba en mente, bueno, las empresas sin embargo han recibido instrucciones para desarrollar un sistema basado en aplicaciones para integrar un código QR que se vincule, a un pasaporte digital. Este código QR se usaría para ingresar a pubs, clubes, lugares, cines, básicamente en cualquier lugar público. Bueno, después de escanear el código, el lugar podría negar la entrada a aquellos sin un resultado negativo reciente, según lo señala el diario de Daily Mail. Bueno, estos planes de certificación de prueba negativa del COVID-19 se descubrieron en el buscador de contratos del gobierno del Reino Unido, a pesar de que llaman todo esto aún muchos de estos teorías de conspiración. Bueno, el sitio además muestra que en noviembre se otorgó un contrato de 42.000 libras a una compañía llamada Netcompany UK para desarrollar una certificación COVID-19, un pasaporte MPV, que es algo que se llama como un producto mínimo viable. Bueno, además se otorgó otro contrato por 34.000 libras a Hub Company para desarrollar una aplicación que incluiría un código QR personal para las pruebas del COVID. Se trata de buscar formas en las que podríamos usar esto en el futuro, afirmó una fuente del Departamento de Salud y agregó que se está analizando si esto sería posible. Además dijeron que no hay planes para introducir pasaportes de inmunidad, afirmó también la fuente haciéndose eco de todas estas garantías anteriores que había dado el gobierno. Bueno, en noviembre el sitio de Infowars.com informó sobre los planes activos del gobierno para desarrollar un sistema de código QR para usar como un pasaporte de inmunidad. Este informe, además que fue proveniente de fuentes cercanas al gobierno, señaló que aquellos que se nieguen a recibir la vacuna del COVID-19 probablemente se les negará la entrada a los lugares como parte de las mismas propuestas. Otros informes además han sugerido que una aplicación que se puedan usar las personas para reservar citas, por ejemplo, con el médico y en el hospital, podría implementar también una sección de estado de vacunación que mostrará si una persona ha recibido la inyección de coronavirus o no y que las empresas pueden utilizarla para rechazar la entrada a los que no lo han hecho. Los funcionarios, además del gobierno, han señalado anteriormente que el sistema podría integrarse con la aplicación de seguimiento, además y localización tan difamada por el NHC. Bueno, el secretario, por ejemplo, de Salud, Matt Hancock, quien se ha negado repetidamente a descartar que la vacunación sea obligatoria para todos los ciudadanos del Reino Unido, anunció previamente que se podrán implementar pasaportes de inmunidad para aquellos que tengan anticuerpos contra el virus, lo que les permitirá participar en la sociedad. El sistema sería de naturaleza similar al que está considerando Ticketmaster, quien se reveló que está considerando hacer que los clientes demuestren que han tenido la vacuna o una prueba de coronavirus negativa antes de permitirles comprar boletos, algo que les informamos en algunos programas anteriores. Bueno, además Ticketmaster aclaró más tarde que la decisión final sobre tales medidas dependería de los organizadores del evento, pero que aún estaban reflexionando sobre la implementación del sistema. Claramente tienen todo esto encima de la mesa. Todos estos llamados pasaportes de inmunidad se extienden más allá de Gran Bretaña. Recientemente, por ejemplo, el gobierno de Ontario en Canadá admitió que está explorando también pasaportes de inmunidad junto con restricciones de viaje y acceso a lugares sociales para los no vacunados. La semana pasada, por ejemplo, Israel anunció que los ciudadanos que reciban la vacuna COVID-19 recibirán pasaportes verdes que les permitirán asistir a lugares y comer además en restaurantes. Una letanía de otras figuras gubernamentales y de la industria de viajes, tanto en Estados Unidos, en Gran Bretaña y más allá aún, han sugerido que los pasaportes COVID están llegando para que la vida vuelva a la normalidad.
Sam Grant, por ejemplo, director de la campaña del Grupo de Defensa de las Libertades Civiles Liberty, advirtió que cualquier forma de pasaporte de inmunidad corre el riesgo de crear un sistema de dos niveles en el que algunos de nosotros tendremos acceso a las libertades y apoyo, mientras que otros quedarán completamente excluidos. Estos sistemas podrían resultar en que las personas que no tienen inmunidad sean potencialmente bloqueadas de los servicios públicos esenciales, el trabajo o la vivienda, y los más marginados entre nosotros serán los más afectados. Todo esto lo advirtió el señor Sam Grant. Bueno, esto también tiene implicaciones más amplias, porque cualquier forma de pasaporte de inmunidad podría allanar el camino para un sistema de identificación completo, absolutamente un control global en línea. Una idea que ha sido rechazada repetidamente por ser incompatible con la construcción de una sociedad que respete los derechos, también insistió el señor Grant. Bueno, mientras que algunos ven esta idea de los pasaportes de inmunidad como la antítesis de una sociedad libre, otros ya apoyan las prohibiciones de viaje para los no vacunados y piden que se implementen los pases de salud. Bueno, ahí lo tienen, el famoso Freedom Passport, el pasaporte de la libertad, según lo que están estudiando hacer, según ellos. Pero resulta que todo esto hace mucho más eco de otras cosas que están pasando, como por ejemplo el genetista alemán que dice que las personas que rechacen la vacuna COVID-19 se les debe negar el tratamiento médico. Este genetista alemán que se llama Wolfgang Henn, miembro del Consejo de Ética de Alemania, dijo al periódico Bild que los que rechazan vacunas no deberían poder acceder a ventiladores y otras medidas de emergencia, por ejemplo. Quien quiera rechazar la vacunación rotundamente debe llevar siempre consigo un documento con la inscripción "No quiero vacunarme", dijo Henn. Quiero dejar la protección contra la enfermedad a otros. Quiero, si me enfermo, dejar mi cama de cuidados intensivos y mi ventilador a otros, agregó además. Henn además dijo que la eficacia de las vacunas ha sido probada 1.000 millones de veces y que la gente debería dejarlo en manos de los expertos en lugar de escuchar a quienes se oponen a las vacunas. Recomiendo urgentemente que estos alarmistas vayan al hospital más cercano y presenten sus teorías de conspiración a los médicos y enfermeras que acaban de llegar a la atestada unidad de cuidados intensivos completamente agotados, dijo el médico. Alemania ha sido, testigo de numerosas protestas importantes contra las medidas de bloqueo y estas se estarían extendiendo hasta al menos el 10 de enero. Así que todo esto va de alguna manera tomando forma, todo este tipo de cosas, mientras se prohíbe informar justamente de este tipo de cosas. Por ejemplo, una nueva encuesta de Rasmussen ha dicho que menos estadounidenses dicen que son muy propensos para recibir la vacuna contra el coronavirus. Esto se planteó en una encuesta una primera vez y el 70% de los estadounidenses dijo en esa oportunidad que era probable que se vacunase, incluido el 53% que dijo que era muy probable que se vacunara. Bueno, 8 meses después y con los bloqueos estrictos todavía, que son una realidad para muchos estadounidenses, ese número ha disminuido significativamente. Esta vez, esta nueva encuesta telefónica y en línea nacional de Rasmussen encontró que el 62% de los estadounidenses dijeron que era probable que se vacunen y solo el 39% indicó que era muy probable que lo hicieran. Toda esta caída se produjo a pesar de una campaña masiva de relaciones públicas que ha instado a los estadounidenses a recibir la vacuna y ha sugerido que serían irresponsables si no lo hicieran. Esta encuesta además también encontró que el 49% de los estadounidenses cree que la vacuna será segura y eficaz, mientras que el 21% no y el 30% no está seguro de esto. Así que todo esto mientras se intensifican justamente los esfuerzos para tomar medidas energéticas contra la información que sugiere que la vacuna no tiene ningún sentido eso o es completamente insegura, porque eso es lo que estamos viendo por todas partes y los gobiernos además están repitiendo este tipo de narrativa. Por lo tanto, vemos que evidentemente aquí no hay ningún tipo de transparencia en esto. Bueno, pero pongan mucha atención a esta noticia, que es una noticia que da cuenta un poco del despertar que está habiendo con respecto a los medios de comunicación tradicionales. Y esta vez es Fox News quien se ve en pánico por el colapso de su sintonía en más de un 40%. En un 40%. Fox ha perdido alrededor de un 40% de su audiencia. Es una gran cantidad de gente. Esto lo dijo el presentador que ahora está trabajando en el medio Sinclair TV, que se llama Eric Bolling. Bueno, él ha dicho que
todavía tengo amigos allí, refiriéndose a Fox News, que dicen que están muy, muy nerviosos por eso, que están chupando viento, como dice él, y no saben cómo darle vuelta a toda esta situación, dijo Bolling. Bueno, Fox News vio caer justamente sus índices de audiencia desde que la red de derecha llamó prematuramente a Arizona por Biden en la noche de las elecciones. Desde entonces, todas las personalidades de primer nivel de Fox, desde Tucker Carlson hasta Neil Cavuto, vieron fuertes caídas en su audiencia, con algunas calificaciones incluso cayendo en un 50% a medida que los espectadores se cambian a sitios como Newsmax, OAN, Infowars, Gateway Pundit, The Epoch Times y muchísimos otros medios de Place TV y bueno, tantos otros medios que están ahí haciendo este trabajo de información alternativa. Pongan atención a la siguiente noticia, donde el presidente Trump ha vetado a la NDAA. Esto por anteponer los intereses del establecimiento de DC al del pueblo estadounidense. Esta es una ley de autorización de defensa nacional del 2021 por su falta de acción contra los gigantes tecnológicos y además presionó por esta ley para eliminar los nombres confederados de algunas de las bases militares, como recordarán que eso está completamente en boga hoy en día. Esto lo hizo Trump el día miércoles, este veto de la NDAA, que estimaba 740 mil millones de dólares. Todo esto, según Trump, lo hizo en parte porque no hizo los cambios que se requerían en la sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones, que despojaría justamente a los gigantes tecnológicos de su inmunidad. Dijo Trump lo siguiente: mi administración ha tomado medidas firmes para ayudar a mantener segura nuestra nación y apoyar a nuestros miembros del servicio, escribió Trump justamente a la Cámara de Representantes. Dijo no aprobar este proyecto de ley que pondría los intereses del establecimiento de Washington, D.C. por encima de los del pueblo estadounidense. Bueno, en cuanto al cambio de nombre de las bases militares con el nombre de figuras confederadas, por ejemplo, Trump dijo: he sido claro en mi oposición a intentos motivados políticamente como este, para borrar la historia y deshonrar el inmenso progreso por el que nuestro país ha luchado para hacer realidad nuestros principios fundacionales. Bueno, este proyecto de ley ahora va a tener que regresar al Congreso, pero se cree que tienen los votos para anular este veto de Trump por ahora. Este proyecto de ley de defensa fue aprobado en el Congreso con un fuerte apoyo bipartidista, pasando en la Cámara de 335-78 y en el Senado de 84-13, lo que hace que sea probable que el Congreso anule el veto del presidente. Todo esto lo informó el medio Fox News, que recién estábamos hablando de él. Trump habría indicado que vetaría al NDAA, esta ley de seguridad, a principios de este mes, diciendo que el beneficiario final de este proyecto sería únicamente China. Bueno, en una noticia que da cuenta de todo esto que está sucediendo, tenemos una ley francesa también que prohibirá que las personas que no reciban la vacuna COVID utilicen el transporte público. ¿Se dan cuenta cómo va tomando forma todo esto? Bueno, esta ley se basa en lo siguiente. Personas en Francia que se nieguen a recibir la vacuna COVID-19 se les va a prohibir usar el transporte público y participar en otras actividades bajo una ley recientemente introducida. Esta ley, que se va a presentar al Parlamento, exige que los ciudadanos tengan prueba de una vacuna COVID negativa, una prueba, de COVID negativo o tratamiento preventivo, incluida la administración de una vacuna, para acceder al transporte o a algunos lugares, así como a ciertas actividades. Esta ley ha provocado protestas aireadas de los políticos de la oposición, según lo informó la agencia AFP. Bueno, este programa de vacunación de Francia, que se pondría en marcha el domingo, no va a ser obligatorio, pero un 55% de los ciudadanos dicen que no van a recibir esta vacuna. La líder del partido RN, Marine Le Pen, ha calificado esta medida de la vacuna como esencialmente totalitaria. Dijo de manera indirecta: este proyecto de ley no apunta a que las vacunas sean obligatorias, pero evitará que quien no cumpla tenga una vida social. Evidentemente, así lo están poniendo. No va a ser obligatoria, pero si no te vacunas, no vas a poder disfrutar de la vida en sociedad. Bueno, un portavoz también de su partido, Sébastien Chenu,
calificó todo este plan como una dictadura de la salud, mientras que la senadora centrista Natalie Goulet dijo que el borrador era un ataque a las libertades públicas. Julian Peltier, por su parte, es un líder adjunto del partido de centro-derecha LR y además ha advertido que la ley permitirá al gobierno tener todo el poder para suspender nuestras libertades sin el control parlamentario. Bueno, como ya se ha destacado, Francia ha impuesto algunas de estas medidas, de las medidas más estrictas de encierro en Europa, y los ciudadanos tienen nada más que rellenar un formulario cada vez que salen de su casa. Otros países que han impuesto cosas como esta es justamente Chile, donde han implementado ha sido uno de los países que han implementado las medidas más draconianas también, sin que haya una gran oposición de parte de la población. Y siguen haciendo exactamente lo mismo, pidiéndole certificados a las personas que llenen papeles para poder simplemente salir de su casa a comprar el pan. Así de simple. En Chile no puedes salir de tu casa sin rellenar, sin pedirle permiso a la policía directamente para ir a comprar el pan. Eso es una realidad que se está viendo. Bueno, otra noticia muy importante y que pongan mucha atención a esta porque se ha hablado mucho de esta nueva cepa mutante, este super coronavirus que ha llegado para quedarse y donde ya se está hablando muchísimo en la prensa. Bueno, resulta que Moderna, Pfizer y BioNTech se han apresurado a probar las vacunas COVID contra esta nueva cepa mutante. En los últimos días, los funcionarios de salud de toda Europa, pero especialmente en el Reino Unido, junto con los altos ejecutivos, además de Pfizer, BioNTech, Moderna, han asegurado repetidamente al público que la primera ola de vacunas COVID funcionará además contra la mutación COVID-19. Bueno, esta empresa ha empezado a referirse a una nueva variación, presumiblemente para evitar avivar el pánico. Pfizer dice que está generando datos al extraer sangre de personas que ya han sido inoculadas. Las ha puesto esta sangre en un tubo de ensayo y está haciendo pruebas para ver si la sangre puede neutralizar la nueva cepa que supuestamente se ha producido en el Reino Unido. Bueno, Moderna, por ejemplo, por otro lado, ha dicho que va a realizar pruebas adicionales en las próximas semanas para poder confirmar todo esto. Ambas empresas, que es lo importante, insisten en que las vacunas han demostrado ser eficaces contra otras variantes del virus. Sin embargo, algunos investigadores que han estado estudiando el genoma de la cepa mutante le han dicho a CNN que les preocupa que su mutación particular pueda reducir la efectividad de las vacunas. Bueno, en una entrevista, por ejemplo, con el medio FT, el director ejecutivo de BioNTech, Ugur Sahin, proclamó que si la vacuna resultara ineficaz, la plataforma de ARM de su empresa podría simplemente preparar una vacuna modificada fácil, según él. Dijo: la belleza de la tecnología del ARM mensajero es que podemos comenzar a diseñar directamente una vacuna que imite completamente esta nueva mutación y podríamos fabricar una nueva vacuna en 6 semanas, dijo. Añadió que se necesitarían aproximadamente 2 semanas para determinar si la vacuna es efectiva contra la nueva variante o no. El doctor Sahin dijo además que llevaría 2 semanas completar este trabajo de laboratorio necesario para demostrar definitivamente si la vacuna de BioNTech Pfizer, ya aprobada para su uso en el Reino Unido, Estados Unidos y la Unión Europea, seguiría funcionando con la misma eficacia. Su funcionamiento, dijo él, es relativamente sencillo. En principio, lo que haríamos es cambiar el inserto de la vacuna y reemplazar una variante del virus por otra sin tocar la plataforma, dijo el doctor Turecci. Bueno, en todo caso, los mayores retrasos estarían relacionados con los reguladores y el proceso de esta nueva aprobación. La vacuna Pfizer ya ha comenzado a administrarse en el Reino Unido, los Estados Unidos, Canadá, también en Israel, pero el regulador del medicamento de la Unión Europea acaba de aprobarla el lunes. Las vacunas no deben comenzar hasta el 27 de diciembre. La distribución va a comenzar justamente el día 26, el día anterior. Es por eso que funcionarios como Matt Hancock han sido tan inflexibles con toda la línea de no hay nada que ver aquí, porque aprobar otra ronda de vacunas sería como tener la misma pesadilla aterradora todas las noches durante 2 años seguidos. Expertos afirman además que esta nueva tecnología, la tecnología que está en las vacunas, que son estas vacunas ARNM, que usa esta tecnología del mensajero,
pueden demorarse en ver los efectos secundarios que podrían llegar a tener al menos unos 25 años de estudio. Eso es lo que afirman algunas personas. Y hace mucho sentido porque la mayoría de los medicamentos, por ejemplo, y todo este tipo de cosas que se administran, ustedes saben que se requiere mucho estudio para ver cuáles realmente pueden ser los efectos adversos, los efectos secundarios que pueden tener este tipo de medicinas. Así que, bueno, esto está siendo bastante controvertido, se está generando mucha presión eh, eh, porque, por ejemplo, existen casos que son de estudio, que son completamente insólitos. Y esto hay que decirlo acá. Hay un hombre indio de 40 años que está siendo demandado por el Serum Institute of India por hacer públicos detalles sangrientos sobre los horribles efectos secundarios que experimentó después de la vacunación contra el coronavirus de Wuhan. Bueno, el hombre había estado participando en un ensayo clínico para la vacuna del COVID-19 experimental cuando sufrió un colapso neurológico y psicológico. Eh, el hombre presentó una demanda una vez que recuperó algunos de sus sentidos contra esta organización por $676,000 en daño, creo que son dólares. Además, también exigió que se cerrara inmediatamente el ensayo clínico de esta vacuna para la protección de otros participantes. Pero en lugar de mostrar compasión hacia el hombre y tomar en serio sus preocupaciones, la institución, el SII de India, respondió con una contrademanda alegando difamación maliciosa contra la corporación. El SII además afirma que el hombre al que lesionó fue informado específicamente por el equipo médico de las complicaciones que sufrió eran independientes de la prueba de la vacuna que atravesó. O sea, aparentemente esta vacuna no tuvo absolutamente nada que ver. Así que ahora lo están demandando a él y están buscando 13.5 millones en daños justamente por difamación. Bueno, esta vacuna que se llama Covishield, es segura e inmunológica, insiste el SI. El incidente con el voluntario de Chennai, aunque muy desafortunado, no fue de ninguna manera inducido por la vacuna y el Serum Institute of India simpatiza con la condición médica del voluntario. Bueno, parece que con una demanda de 13.5 millones en daños por difamación maliciosa contra esta corporación. Así que, bueno, todas estas demás corporaciones que venden estas vacunas COVID-19 han ofrecido una línea similar, además alegando que las lesiones y todas las muertes después de la vacunación son solo una coincidencia y no tienen nada que ver con la misma. Los principales medios de comunicación además están de acuerdo con esto, están censurando, tratando de desinformación y otro tipo de cosas como fake news, cualquier tipo de reporte que debería, si esto fuera en serio, deberían estar muy preocupados de este tipo de cosas, pero parece que evidentemente no es así. Pero una cosa muy importante fue lo que dijo un comentarista de Big League Politics, que dijo si las vacunas son tan seguras, el primer grupo en recibirlas debería ser toda la gerencia y sus empleados de las empresas de fabricación. En segundo lugar, cada persona en el Congreso, cada político, luego cada empleado del gobierno. Y en tercer lugar, todos aquellos que desean ser voluntarios. Después de eso, el resto de nosotros podemos tomar una decisión informada. Solo es mi opinión, dijo esta persona. Bueno, pongan atención a la siguiente noticia que estoy seguro que muchos de ustedes están buscando este tipo de información aquí en el programa. Este es un medio de comunicación independiente. Ha sido muy censurado este programa, así que les pido su apoyo. Abajo van a encontrar siempre los links para que nos sigas apoyando. Muchos de nuestros videos han sido desmonetizados por informar justamente este tipo de cosas y otros videos han sido eliminados de nuestra plataforma desde hace ya bastante tiempo. Bueno, rumores son los que llegan de aviones de transporte C-17 que se están moviendo en la base de Nevada. Dan cuenta de un movimiento inusual de tropas que se viene reportando hace bastante tiempo. No se puede informar cuál es el objetivo de este movimiento de tropas, pero sí se ha hablado mucho, se ha especulado básicamente que podrían haber muchos, que están habiendo en realidad todos estos movimientos de tropas en algunas bases especial
especialmente en Nevada, donde ha sido mucho más notorio. Rumores también se han escuchado, solo rumores, de que, aclaro, son rumores, de que Trump va a hablar con Estados Unidos durante el día de la Navidad y va a emitir un mensaje importante. Podría ser una ocasión especial para que comunicara algo de importancia nacional. Además, Trump ha nombrado a Ezra Cohen Watnick como presidente de la Junta de Desclasificación de Interés Público, que es responsable de decidir qué documentos se desclasifican. Watnick es conocido por ser un aliado del general Michael Flynn y Trump, justamente. Se ha firmado, además, un nuevo memorándum para permitir que John Durham y cualquier nuevo abogado especial que pueda utilizar documentos clasificados con grandes jurados para buscar nuevas acusaciones penales contra actores del gobierno en las sombras de Estados Unidos. Bueno, esta orden también se aplicaría, por ejemplo, a Sidney Powell si es nombrada fiscal especial en los próximos días. Podría utilizar eventualmente estos documentos clasificados porque al parecer Trump podría eventualmente hacer una jugada de ese tipo, utilizar esta carta de desclasificación de ciertos documentos que podrían ser de interés público, y eso es algo que se está rumoreando este último tiempo. Y también Sidney Powell justamente podría usar estos poderes, estos documentos, para poder utilizarlos como pruebas justamente en algún juicio. Bueno, Joe Biden estuvo involucrado en el escándalo de la orden de espionaje, FISA, del año 2016, y puede estar expuesto todo esto en los próximos documentos que se puedan desclasificar, porque ha sido un escándalo justamente esto. Otra noticia muy importante es que el juez de Wisconsin ha testificado que más de 200.000 votos eran ilegales e inválidos en ese estado. 200.000 votos solamente está testificando este juez de Wisconsin. El día 6 de enero, Trump ha dicho que va a ser una locura y va a haber una gran marcha en Washington, D.C. Así que va a haber mucha gente que va a asistir a esa gran marcha el día 6 de enero. Hay que llegar temprano porque la mayoría de las actividades son en la mañana, bastante temprano, así que los que puedan asistir, bueno, pueden ir el día 6 de enero, se pueden ir programando para esa gran marcha el día 6 de enero. El National File, otro medio muy importante, de excelente calidad, ha informado que la Casa Blanca ha publicado un memorándum interno que esencialmente obliga al vicepresidente Mike Pence a actuar desde el día de hoy, rechazando los votos electorales de los estados que llevaron a cabo elecciones fraudulentas e inconstitucionales. Es un memorándum que lo estaría obligando a actuar, rechazando estos votos electorales en todos los estados donde se ha detectado elecciones fraudulentas e inconstitucionales. En eso son algunas de las cosas que están sucediendo. Aparte de los legisladores, por ejemplo, en Georgia, que se han movilizado para certificar su propia elección. Otros en Arizona están trabajando para certificar a Trump como el verdadero ganador de estas elecciones. Bueno, Trump además se ha reunido esta semana con varios miembros del Congreso para discutir una solución el día 6 de enero, que es una de las fechas claves. Se ha retrasado además el informe de inteligencia, que ya vamos a hablar de ese informe de inteligencia, donde se podría informar de interferencia extranjera. Vamos a ver un poco más de eso en detalle un poco más adelante. Bueno, el señor Rudy Giuliani además ha dicho que está produciendo una gran revelación sobre el fraude en Georgia y muchas otras cosas más. Todo esto y mucho más lo pueden encontrar en el canal de Mike Adams de Health Ranger Report en brightneon.com, un excelente medio, se los recomiendo para que puedan tener un análisis alternativo sin censura, un muy buen medio que evidentemente también ha sido censurado y ya no está con nosotros. Bueno, pero volvamos un segundo a este memorándum porque es importante que entiendan de qué se trata. Resulta que Mike Pence, esto se ha llamado en Estados Unidos The Pence Card o la carta de Pence que podría tener justamente para asegurar las elecciones para Trump, porque resulta que el vicepresidente tiene poder exclusivo para determinar si rechaza los estados no permitidos
de los electores donde supuestamente ocurrió este fraude electoral. Decimos solamente supuestamente porque tiene que probarse absolutamente todo aquí. Bueno, él está legalmente obligado a poder hacer esto el cuarto miércoles de diciembre, que este año cae el día 23 de diciembre, justo el día de hoy. Así que las fuentes que citaron todo esto fue el medio de National File, que indicaron desde la Casa Blanca que el memo fue solicitado por aquellos en el círculo del presidente que están más ansiosos por ver las elecciones del 2020 y las consecuencias subsiguientes administradas de la manera más transparente posible. También han indicado que el impulso para encontrar un camino para verificar la integridad de las elecciones del año 2020 no proviene únicamente de la Casa Blanca, sino que también proviene de numerosas agencias de la administración. Algunas noticias y también rumores señalan que el presidente Trump habría sido abandonado por muchos de miembros importantes de su administración, especialmente en la Casa Blanca. Esos son rumores que han ido surgiendo durante este tiempo. Estos últimos días, incluso las últimas horas. Bueno, este memorándum, porque volvemos a analizar esto, podría marcar un cambio decidido en los roles que tiene Pence. Eso lo explican las fuentes al National File, fuentes directamente desde la Casa Blanca, desde los días inmediatamente posteriores a las elecciones. Pence ha permanecido relativamente sigiloso en comparación con el presidente Trump y su equipo legal. Bueno, la revelación de que solo Pence puede rechazar los certificados presuntamente fraudulentos de los colegios electorales desvía significativamente la atención del presidente Trump y de los líderes del Congreso al poner el destino electoral del presidente Trump directamente sobre los hombros de Mike Pence. Así que es probable que este memorándum interfiera con los planes de viaje de Pence, ya que el vicepresidente anunció recientemente su intención de viajar a Israel durante 2 semanas después del día 6 de enero, cuando presidirá una sesión conjunta, según se informó, conjunta del Congreso, según lo informó el Times of Israel. Bueno, muchas cosas más que aparecen dentro del memo. Es importante poder ver esto. Esto está directamente en el sitio de la Casa Blanca. Pueden encontrar este memorándum. Así que van a poder hacerse una idea más real de qué se trata todo esto y qué implicancias puede tener en estos extraños y oscuros momentos que está viviendo Estados Unidos y distintos países del mundo que están debatiéndose entre si continúan siendo una república o una democracia o son absorbidos por este gobierno mundial en las sombras. Más información que hay, que es importante mostrar aquí, es algo que pasó en el Senado de Georgia, por ejemplo. Esto fue del 22 de diciembre del 2020. Se emitió un informe del estado de Georgia que concluye que el 3 de noviembre se llevó a cabo una actividad ilegal en contra de lo que insiste el secretario de Estado Brad Raffensperger. Bueno, este informe del Subcomité de Estudio de la Ley Electoral del Senado del Estado de Georgia encontró evidencia de actividad ilegal ejecutada por trabajadores electorales en el State Farm Arena en Atlanta el 3 y el 4 de noviembre. Dijeron lo siguiente: los eventos en el State Farm Arena son particularmente inquietantes porque demostraron la intención por parte de los trabajadores electorales de excluir al público de ver el recuento de boletas, un desprecio intencional de la ley. Además, dijeron la cantidad de votos que pudieron contarse en ese lapso de tiempo fue suficiente para cambiar los resultados de las elecciones presidenciales y las contiendas senatoriales. Todo esto se lee en este informe. Además, parece haber actividades ilegales coordinadas por los propios trabajadores electorales que colocaron deliberadamente boletas fraudulentas en los totales electorales finales. Además, los trabajadores electorales contaron las boletas por correo en lugar de las que estaban ahí en la arena o en el arena, y según las imágenes de las cámaras de vigilancia, que fue un video que se hizo bastante viral, este video de las cámaras de vigilancia al día de las elecciones, que fue además corroborado por el testimonio de testigos presenciales, donde se vio claramente que los trabajadores dejaron de contar los votos, las boletas, aproximadamente a las 10:30 p.m. hora local. Este acto ilegal además se produce en la reanudación del conteo, después de que los observadores y los medios abandonaron toda esta área de conteo. Así que la oficina de
Raffensperger se ha negado a reconocer la ilegalidad de la acción y en cambio culpa a los medios de comunicación y a los observadores por irse después del anuncio de que el conteo se detuvo por la noche. Así que este informe del subcomité reconoció en realidad que una gran cantidad de testigos y expertos testificaron sobre irregularidades y acusaciones de fraude durante una audiencia pública, todo esto a principios de este mes. En resumen, escribieron los legisladores del subcomité, la elección general fue un caos y cualquier resultado informado debe considerarse poco confiable. Eso fue lo que dijeron. Bueno, y esta noticia es muy importante para terminar porque le da seguimiento mucho de lo que hemos ido hablando aquí en el programa, de este informe de interferencia electoral extranjera que tiene que hacer el director nacional de inteligencia, el señor Ratcliffe, que justamente ha sido retrasado este informe en medio del incidente de piratería de SolarWinds, que muchos de ustedes habrán escuchado, este hackeo que fue allanando justamente el camino para el uso de esta orden ejecutiva del 2018, el 12 de septiembre del 2018 del presidente Trump. Ellos dijeron, además, que tomaron una acción inmediata y emitieron una directiva de emergencia que instruye a las agencias civiles federales a desconectar o apagar inmediatamente los productos SolarWinds Orion afectados en su red. Hubo una declaración conjunta el 16 de diciembre del 2020 por el FBI, la CISA, la ODNI, que publicaron esta declaración que describían cómo recientemente se dieron cuenta de una campaña de ciberseguridad significativa y en curso este ataque contra los sistemas de ciberseguridad de Estados Unidos. Según este comunicado, además, estas agencias han formado un grupo de coordinación cibernético unificado que han llamado el UCG, para justamente coordinar esta respuesta de todo el gobierno a este importante incidente cibernético, según han informado. Se observa que este compromiso ha afectado a las redes dentro del gobierno federal. Aparentemente, y por lo que se ha informado, el FBI estaría investigando y reuniendo toda la inteligencia en un esfuerzo por descubrir quién cometió el ciberataque y llevar justamente a los actores ante la justicia, como informa el National File en un artículo justamente del 17 de diciembre. Pero ¿qué fue además lo que dijeron? Dijeron los productos SolarWinds Orion, las versiones afectadas, las describieron, están siendo explotados actualmente por agentes malintencionados. Esta táctica permite que un atacante obtenga acceso a los sistemas de gestión de tráfico de la red. La desconexión de los dispositivos afectados, como se describe a continuación en acción requerida número 2, es la única medida de mitigación conocida actualmente disponible. La CISA además ha determinado que esta explotación de los productos SolarWinds representa un riesgo inaceptable para las agencias del Poder Ejecutivo Federal Civil y además requieren una acción de emergencia. Pero, por ejemplo, Dominion Voting Systems utiliza productos SolarWinds, pero recientemente eliminó un enlace de referencia a SolarWinds de su sitio web oficial. Dominion ha sido criticado recientemente por su papel potencial en este fraude masivo de votos en las elecciones estadounidenses del 2020. Pero esto es muy importante porque también debe tenerse en cuenta que, según se ha informado, miembros de la inteligencia militar de Estados Unidos, incluidos, por ejemplo, destacados oficiales militares, como el ex teniente general Thomas McInerney, han afirmado que China ha estado accediendo a los servidores de Dominion para manipular las elecciones, incluidas las elecciones generales de Estados Unidos, más recientes del 2020, como ha informado el National File. National File pudo verificar además rápidamente que Sidney Powell, citó a un ex miembro que declaró que un ex analista de inteligencia electrónica bajo la 305 de inteligencia militar con experiencia en la recopilación de inteligencia electrónica del sistema de misiles SAM le dijo que el software Dominion fue excedido por agentes que actuaban en nombre de China e Irán para manipular las elecciones. Lo importante aquí es que el director de inteligencia nacional, John Ratcliffe, le dijo a CBS, porque eso sí lo dijo claramente, que China, Rusia e Irán han interferido en las elecciones en noviembre del año 2020. Así que Ratcliffe ha sido claro con esto y según además los informes, el informe oficial sobre la interferencia electoral extranjera se ha retrasado debido a una disputa dentro de la comunidad de inteligencia sobre esta nueva inteligencia, esto que están llamando este nuevo tipo de inteligencia
que rodea toda la información que tiene que ver con las operaciones chinas en Estados Unidos. Si el gobierno federal puede probar que China o cualquier otro actor extranjero interfirió con éxito en las elecciones, el presidente Donald Trump tendría justificación para utilizar esta orden ejecutiva del 2018 sobre la interferencia extranjera en las elecciones estadounidenses para abordar la evidencia de fraude electoral generalizado en el país. Bueno, esto ya lo hemos visto en otros programas. Estos acontecimientos además se producen cuando millones de estadounidenses sienten que su voto ha sido privado de sus derechos como resultado de la evidencia de un fraude electoral generalizado en las elecciones estadounidenses del año 2020. Así que vamos a estar atentos a esta y muchas más informaciones. Les deseo a todos una muy feliz Navidad. Espero que lo pasen muy bien. Les agradezco muchísimo todo el apoyo que nos han brindado durante este año, a toda la gente que comenta, que nos escribe. Hay mucha gente que escribe y lamentablemente no he podido responderles. Son muchas las solicitudes de correo electrónico que llegan. Así que agradezco a todos ustedes que han escrito, a los que participan comentando los videos, a los que nos apoyan en Patreon, en Flow, a toda la gente que me ha regalado un café para poder seguir este trabajo que hace bastante falta. Esta semana estuve ausente, producto que tuve algunos temas personales que atender, pero ya a contar de la otra semana vamos a estar normalmente trabajando como siempre. Les deseo una gran feliz Navidad a todos ustedes. Gracias por acompañar el canal, gracias por acompañar este trabajo, que lo pasen muy bien, que estén seguros junto a sus familias. Les deseo lo mejor en este año nuevo que viene, un difícil año, pero lleno también de esperanza, porque estamos viviendo momentos que son realmente decidores, y vamos a ver si es que logramos ser suficientes los que vamos a elegir justamente el camino del bien. Así que bueno, nos vemos en un próximo programa. Quédense atentos, sintonizados aquí en el canal. Nos vemos muy pronto. Esto ha sido Contracultura y este programa se llama Contracultura News. Nos vemos en un próximo reporte. Hasta la próxima. Y muy feliz Navidad a todos ustedes.